quiero empezar diciendo esto. Por bueno que sea el ser humano, siempre va a necesitar encontrarse con Dios. Amén. Sí, yo he pensado que hay personas de buen proceder, aunque no sean cristianos. Amén. Hay personas que tienen mejores, dijera yo, no sé, valores que nosotros, a veces como cristianos, y no conocen a Dios. Hay gente que no conoce a Dios y es muy respetuosa. Hay gente que no conoce a Dios y le gusta hacer mucha obra social, más de lo que nosotros hacemos. Amén. Hay gente que ora o habla con Dios y no precisamente va a un templo, ¿cierto? Hay gente que de verdad dice: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, le doy al necesitado. Bueno, ¿se da cuenta? Pero por bueno que sea el ser humano, siempre va a necesitar encontrarse con Dios. De este personaje que estamos hablando, no es cualquier personaje. Estamos hablando del padre de la nación de Israel. Amén. No es cualquiera. Quiero que tenga eso muy claro. No es cualquier hombre del que estamos hablando. Ahora bien, para estas fechas, Jacob tenía más o menos 70 años de edad. En ese tiempo la longevidad era más y vivían muchos años, así que una persona de 70 años era muy joven. Pero 70 años son 70 años. Amén. 70 años son 70 años. Él tenía a su abuelo, que fue un hombre de Dios, se llamaba Abraham. Y su padre también, un hombre de Dios, se llamaba Isaac. Es hermosísima la historia. Usted la lee y ahí los va a encontrar. Desde Génesis 25, del 20 en adelante hasta el 35, por ahí lo va a encontrar. Entonces, esa frase es muy sonada en la Biblia. Y siempre que a veces se escuchan la palabra de Dios, se escucha esta frase: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ven? Eso es muy, muy sonado, eso es de los patriarcas, de los grandes hombres de la Biblia. Amén. Poderosos en la fe. Poderosos en la fe. Pero por bueno que sea el ser humano, necesita encontrarse con Dios. Hasta esta fecha, aunque tenía 70 años, Jacob no había tenido un encuentro directo con Dios. No. Hasta este punto. Pero ¿usted cree que sus papás no le enseñaron muchas veces la palabra? ¿Su abuelo le enseñó la palabra? Claro que sí. Él había escuchado. Él hasta, digamos, traigámoslo en contexto, si fuera un Jacob del día de hoy, él se sabía textos bíblicos. Él lo llevaban a la iglesia. Él fue a la escuelita dominical. Amén. Quizás hacía algún servicio también en la iglesia, en el templo, qué sé yo. Pero Jacob no se había encontrado con Dios. No. Igual los hijos, vean, nosotros los traemos a la iglesia, los pequeñitos. Yo lo digo porque mire, gracias a Dios, Dios me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo le puedo decir esto, de que a conciencia, yo entendí el evangelio y me entregué al Señor de verdad, como cuando tenía sus 17, 18 años. Eso no aplica para todos. Lo que quiero decir es que no interesa qué tan santo sea su abuelo o su papá, todos necesitamos encontrarnos con el Señor. Tener un encuentro así, vea, cara a cara con Él. Entonces, una vez yo me encontré con el Señor, ya mi mamá no necesitaba llevarme a la iglesia. Yo vivía pegado, o sea, me enamoré del Señor. Ya no necesitaba, vaya a la iglesia, vaya al campamento, vaya al culto de jóvenes, vaya a la integración.
No, ya yo me encontré con el Señor y ahora era una relación no de terceros, era una relación mía con el Señor. Porque cuando los hijos o alguien no se ha encontrado con Dios, está teniendo una relación con Dios a través de terceros, que son sus padres, que los traen a la iglesia y ellos tienen una comunicación con Dios, y usted indirectamente está siendo bendecido por eso, pero usted no se ha encontrado con Dios. No se ha encontrado con Dios. Muchos no se han encontrado con Dios. Y quiero que le diga otra cosa, hermano. A veces llevamos años, alguien puede llevar años y años en la iglesia y ha tenido un encuentro con Dios, pero le falta. Todavía no conoce bien a Dios. Todavía no tiene una relación con Dios. No conoce la voz de Dios. No siente ni escucha cuando Dios le habla. O sea, no conoce bien a Dios todavía. Vamos a dividir la historia de Jacob en 3 etapas. La primera etapa, los primeros 77 años de su vida, lo conocemos como un suplantador, como un engañador. Pero le estoy hablando del padre de la nación de Israel. Para que usted no me diga, es que eso es para el que está empezando. Y no, hermano, mire, si usted viene a la iglesia, déjeme decirle algo. Cuando venimos a la iglesia, no se quede usted con que el mensaje es para los nuevos, que el mensaje es para el de la esquina, que el mensaje es para allá, que es para allá que le habló. Hermano, aquí si venimos es porque Dios nos habla a todos. Debemos tener presente que el mensaje no es para el del lado, el mensaje es para usted. A lo mejor no todo, pero algo, pero es para usted. Gloria al Señor. Entonces, él engañó a su hermano, engañó a su papá, engañó a su tío y se engañó a él mismo. Vivía engañado él mismo. Durante todo este tiempo Jacob vivió promesas no cumplidas y él intentaba cumplirlas con sus propias fuerzas y voluntad. Toda esta etapa fue de plena frustración para Jacob. Y así serán nuestras vidas si nosotros no le damos el lugar a Dios que Él le pertenece. Esto que yo le estoy diciendo, hermano, puede sonar un poco fuerte, pero puede pasar años y usted venir a la iglesia, y es posible de que usted no se haya encontrado bien con Dios. Ahorita se lo voy a demostrar, pero ya empezamos aquí. Una persona de 77 años, pero sabía de Dios, pero no se había encontrado con Él bien como es. La segunda etapa de Jacob empieza aquí en este texto que leímos. Era un conocedor de Dios, pero Jacob no se había convertido a Dios. Él era un ladrón, era un ventajoso. Tenía mucha pericia mundana, humana, pecadora. Ese sabía los mandamientos muy bien, de que no debemos hacerle daño al prójimo. Pero aunque conocía de Dios, él no, ese andaba por ahí de cualquier manera. No se había entregado a Dios bien todavía. Pero aquí Jacob tuvo un tremendo encuentro con Dios en Betel, que significa... ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Una visión. Es más, no dice que se soñó. Dios le confirmó que era el Dios de Abraham, de Isaac, y ahora era el Dios, quería ser el Dios de él. Fue tan impactante este momento que Jacob mismo llamó ese lugar casa de Dios. Usted y yo lo leímos. O sea, esa visión que él vio, una escalera que iba hasta el cielo, y dice que Dios estaba arriba en la punta de la escalera. Por ahí un hermano que le dice: hermano, cantemos el de la escalera, dice. Le gusta el canto de la escalera. Era una escalera la que Jacob veía. Hermano, cantemos la de la escalera. Bueno, pues eso es real. En un sueño, pero era real. Amén. Dios habla en muchas direcciones. Era real. Arriba estaba el Señor,
y ángeles subían y ángeles bajaban. Ángeles bajaban y ángeles subían. Y ahí andaba él mirando esa visión y Dios hablando con él. Amén. Eso se dice fácil, pero métase, dijo el hermano, en la película y dése cuenta que eso no es cualquier cosa. Lo que él estaba viviendo era algo supremamente sobrenatural. Un pecador encontrándose con Dios y Dios mostrándole cosas sobrenaturales, especiales, potentosas. Gloria al Señor. Eso sucede cuando una persona se encuentra verdaderamente con Dios. Ese es el primer encuentro que él tiene. Y entonces toma conciencia de muchas cosas. Porque cuando uno se encuentra con Dios, entonces empieza uno a tomar conciencia de muchas cosas. Y empieza a ver cosas que necesita cambiar o mejorar, o que Dios le dice que no están bien. Amén. Vemos la primera experiencia espiritual significante en la vida de Jacob. Podríamos llamarle una conversión, pero era una conversión débil, porque todavía lo vemos a él tratando de avanzar a su manera. Mire, Jacob, desde que nació, ya iba mal. Su mamá, ¿cómo se llamaba la mamá de Jacob? A ver, los estudiosos. Rebeca. Bueno, Jacob es un hermano gemelo. Mellizos, ¿no? Son dos mellizos. Gemelos cuando vienen en la misma bolsa, mellizos cuando vienen en bolsa de parada, algo así. Bueno, lo cierto era que eran contemporáneos. Amén. Y desde que estaba en el vientre andaba peleando ya Jacob, queriendo salir de primero, porque dice que cuando salió Esaú, Jacob le tenía agarrado el calcañar. Ok, yo primero salgo, yo primero. Por él le llama suplantador. Amén. Y desde ahí empezó esa lucha. Y después hizo una cantidad de cosas. Fue por allá y le engañó también o sea, tenía mucha pericia humana. Tenía un coeficiente intelectual más avanzado que los demás. Era inteligente, pero eso era pericia humana. Por allá fue un día y le robó la bendición la primogenitura a Esaú y se la cambió por un plato de comida. Le dijo: no, pues véndame la primogenitura. Yo sé que usted nació de primero, pero pues, tiene harta hambre. Él era chef, hacía de comer, ahí andaba. Y el otro le gustaba era la cacería. Y un día viene y con harta hambre y le dice: regálame algo de eso, hermano. Dijo: te lo doy, pero me da la primogenitura. Negociemos. Yo quiero lo que usted tiene. Y así la negoció. Después había otra cosa que era la bendición, que era cuando el papá ponía las manos sobre el hijo y lo bendecía. Amén. También lo engañó, ¿cierto? Por allá el uno era velludo y él era lampiño, pero se vistió y se disfrazó, pericia humana, se disfrazó y le robó la bendición al otro. Amén. Y eso fue lo que le provocó esta huida. Da cuenta que a veces somos nosotros, el ser humano siempre es el que busca los males. Yo no sé qué llevaba Jacob, si la ropa única que llevaba puesta y por ahí un poquito de agua o de vino o qué sé, lunch le echó a su mamá y lo despidió. Pero ahí iba el ladrón. Un ladrón de 77 años con padres y con abuelos evangélicos, pero no convertido hasta este momento que Dios lo toca. Y digo yo que es apenas una conversión, pero una conversión débil, porque uno sigue viendo en Jacob todavía ese sesgo mundano, ese sesgo pagano, pecador. Todavía lo vemos ahí, aunque se ha encontrado con Dios. Todavía sigue ahí. Vamos a leer. Yo le dije que íbamos a leer bastante hoy. Génesis 30:25. Jacob se fue huyendo después de ese encuentro con Dios. Se va hasta allá, hasta donde un familiar que se llamaba Labán. Y allá llegando se encontró con Raquel, se enamoró de ella. Luego fue a la casa y le dijo a Labán, se presentó y le dijo que era familia y qué tal. Bueno, entonces le dijo que le había gustado Raquel,
que por favor que le permitiera, que pedía. Y entonces le dijo, no, 7 años. Si trabajas 7 años por Raquel, pues te la damos, ¿no? Y Labán bueno, y después que ya hubo trabajado bastante tiempo allá, porque trabajó 7 años por Raquel, y resulta que del vaso que él vio a beber fue el mismo que le dieron a beber, porque a los 7 años le entregaron la novia, ¿cierto? Pero yo no sé si era que él estaba ciego o bueno, a propósito de Dios, yo sé, ¿no? Pero se acostó con ella, y cuando despertó y le quitó el velo, era Lea. Y entonces le dijo, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué me engañó? Dijo, no, es que no es, vean, aquí en nuestra cultura primero se va la mayor y después se va la menor. ¿Quiere a Raquel? Trabajé otros 7 años. Otros 7 años. Por todo trabajó 21 años más o menos, porque después de eso trabajó otros 7 años. O sea, 7 por 3, 21. Bien, 21 años por allá andaba el hombre. Y un día decidió devolverse. Punta de pericia. Como le digo, tenía un coeficiente intelectual elevado. Yo no sé cómo sucedía ni dónde este hombre se inventó. O sea, yo no sé cómo era que sucedía, porque eso habla de que ponía unas varas y que no sé qué y hacía ahí. Lo cierto era que terminaba teniendo más ovejas él. Y usted más adelante encuentra, le dice Jacob a Labán, usted me cambió el salario 7 veces. Y entonces, porque después que este Labán vio que eran más las pintadas y las manchadas, le dijo, no, así no me gusta. Ahora cambiemos. Las tuyas van a ser las puras, las blancas, y las mías las pintadas. ¿Y sabe qué hacía? Entonces intercambiaba las cosas, quitaba las varas y espantaba a las débiles. Y entonces ahora todas eran blancas. Pero estamos hablando de que era un hijo de Dios. Estamos hablando de que se había encontrado con Dios ya. Pero eso digo que era una conversión débil. Es decir, se le había entregado a Dios, pero no del todo. No todo lo que está en la Biblia es para decir, no, que bien, excelente. No trague entero, estudie, analice. Amén. Entonces estamos hablando de un creyente que lleva años, pero tiene cosas todavía que le corresponden al mundo. Son de allá. Y entonces vemos un poco de promesas que Dios ha hecho en Abraham y Isaac, que se iban a cumplir en Jacob, pero esas promesas están represadas. Están ahí ya dadas por Dios, las profetizó, las dijo. Porque las promesas de Dios, dice la palabra de Dios, son en el sí y en el amén. Hay promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Amén. Hay promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Están ahí y sabemos que se va a cumplir, pero dependen de cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer para que eso se cumpla en nosotros. Y si hay algo que Dios quiere para que eso se cumpla en nosotros, es que nosotros seamos agradables delante de Él con nuestro proceder. Dios tenía el sello y dijo, yo te voy a bendecir y cierto serás nación, pero hasta que tú no te desarraigues de esa pasada manera de vivir, yo no te voy a bendecir. Dios nos ha podido bendecir hasta hoy, pero ¿usted cree que eso es todo lo que Dios tiene para usted? No, Señor. Él tiene cosas mucho más grandes. Hemos visto la gloria de Dios, pero le aseguro, todavía no hemos visto nada. Amén, todavía no hemos visto nada. Cuando un creyente empieza a ver la gloria de Dios, milagros, sanidades, presencia de Dios, encuentros con Dios así, bien cerca. ¿Sabe cuándo? Cuando empieza a dejar todo eso ya. Entonces Dios empieza a manifestar. Dios empieza a manifestarse. Resulta que ya que pasó todo eso y se enriqueció, como dice el texto anterior, tomó la decisión de devolverse para su casa. Entonces, hagamos un resumen. Jacob se vino huyendo donde su padre. ¿Por qué se vino huyendo? ¿Por qué? Diga, alguien que me diga, ¿por qué se vino huyendo Jacob? Es correcto, por eso venía huyendo.
porque Esaú lo iba a matar. Amén. Entonces aquí, después de 21 años o un poquito más, dice: me voy a devolver. Pero entra otra vez el querer hacer las cosas por sus propias fuerzas y no darle lugar a Dios. Eso a veces nos pasa. Cuando una persona no se ha convertido bien todavía a Dios, todavía cree que Él puede hacer mucho en la vida, todavía cree que Él solo puede salir adelante, todavía cree que todo funciona si Él le echa muchas ganas, pero no entiende que eso consiste en que esté Dios involucrado. Si Dios está involucrado, es ahí donde nos va bien. Si no, por mucha fuerza y pericia que usted le meta, no va a poder. Capítulo 31, verso 17. Y Jacob engañó, ¿qué dice? Engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Le estaba diciendo en otras palabras: si no fue porque Dios me dijo algo, aquí te dejo tirado y me devuelvo yo con todos mis rebaños. ¿Y quién se va a dar cuenta que aquí quedaste perdido? Lo matan y ahí queda, y ni vuelven a saber del hombre. Pero Dios sacó la cara. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Que esto no depende del hombre sino de Dios. Jacob se hubiera podido enojar y había hecho pelea ahí, había terminado eso en tragedia. Pero lo que el hombre no es capaz de hacer, que es convencer, Dios lo hace. Convenció a Labán de que no le hiciera nada a Jacob. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Hermana, cuidado con lo que hace. Amén. No tome decisiones tampoco a la ligera, que pueden poner en peligro la vida espiritual suya, de su hogar y de sus hijos. Gracias a Dios que Dios salvó la campana aquí, si no también eso había sido otra tragedia. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. O sea que era bastante importante esos ídolos para él. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso debajo de una albarda o de una montadura de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con el periodo de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿A quién le aprendió a engañar Raquel? A su esposo. A su esposo. Claro. Él venía huyéndole a Labán, y el otro lado lo estaba esperando Esaú. Ay. Y entonces piró a tirar los haces y ya no le salían. Tiró la pericia humana y ya no le funcionó. Detrás traía uno que lo quería matar, y del otro lado había uno que venía huyéndole hacía 21 años. Y en medio de eso tenemos a un cristiano medio convertido y una familia medio convertida. Gloria al Señor. Fue convertido, pero no podía todavía ser victorioso, porque faltaba moldear cosas en su vida y en su carácter. Nosotros nos podemos convertir débilmente y todavía tener cosas fallutas, pecaminosas en nuestra vida, cosas que necesitan ser tratadas por el Señor de una manera súper especial. La tercera etapa de Jacob: aprendió que la verdadera victoria se encuentra por medio de una relación seria y verdadera con Dios. Es cuando Jacob le da la espalda a Padan Aram y va hacia Canaán.
el que se encuentra entre dos, y se encontró con dos enemigos, a la espalda de Esaú y a la espalda de Labán y de frente a Esaú. Ya no podía escapar, ya no podía responder a su manera. La pericia humana ya no funcionó. El coeficiente superavanzado de Jacob falló por primera vez. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿qué? Ángeles de Dios. Y le dijo a Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Amén, es lo que necesitamos. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Un encuentro especial. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ese encuentro otra vez. O sea, lo que debió haber hecho desde antes, apenas lo estaba haciendo. Lo que pudo haber hecho desde antes, apenas lo estaba haciendo. El 33. Sigamos el 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú, después del encuentro de ese, y los 400 hombres con él. Ahí sí temblaba ese hombre, yo creo que. Solo que ya tenía más confianza en Dios. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Saúl corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Sabe algo? Mire que de las cosas se encarga Dios. ¿Sabe qué pienso yo de esto? De que Esaú, en esos 21 años que él no estuvo, Esaú se encontró con Dios también. Él se había arrepentido, porque cuando él se encontró con un cristiano, con un hijo de Dios arrepentido, que ya había podido perdonar. El 19, dijo a Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, que como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con alto favor me ha recibido. Yo digo que era un cristiano arrepentido, porque cuando esto de lo espiritual afecta al humano, y usted mira a la persona cuando ha tenido encuentro con Dios y cuando es diferente, se nota, tiene la gracia de Dios en su vida.
Cuando una persona ha pecado y anda mal, su rostro es diferente. Note, cuando una persona se hace bautizar y sale, se nota diferente. El semblante cambia. Qué bueno que entre nosotros pudiéramos hallarnos así. Ahora 8 días o 15 días, no sé, estuve hablando del amor de tenernos los unos a los otros. ¿Quién de aquí un familiar le mató un hijo o algo así por el estilo? Todo en esta vida toca perdonarlo. Que nos podamos mirar, vea, así directamente, sin bajar la cabeza. Sabiendo eso, que eso hay seguridad de que no tengo nada con usted, ni que Él tiene nada conmigo. Si hay algo que debe prevalecer entre los hijos de Dios en la iglesia, es el amor. Anoche tenían aquí los jóvenes una dinámica, y entonces, venga hermano, lo que usted cree que necesite de aquí, sáquelo. Entonces en eso había paz, amor, fe, fortaleza. Habían otras cosas ahí. Cada uno vino, yo necesito esto. Algunos los vi sacando, yo necesito amor, yo necesito fe. Otro, yo necesito amor. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ya el otro chicharrón lo había arreglado. Y quédate allí y haz un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Hace cuánto? Hace 20 no sé cuántos años. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitadlo. Mire, aquí creo que usted le ponga mucho sentido a esto. Este fue el segundo encuentro ya con Dios, pero ¿sabe qué? Por eso le digo que los encuentros con Dios nos abren la conciencia y nos hacen conscientes de las cosas que están mal. Mire lo que pasó. Recuerde usted que esta muchacha Raquel traía unos ídolos por ahí y había otras cosas por ahí, y Jacob nunca le dijo nada. Nunca le dijo lo de Éxodo 20, dice, no te harás imagen delante de mí. Nunca le dijo eso. Nunca le dijo, el papá mío y mi abuelo han tenido un solo Dios y ese es Jehová de los ejércitos. Nunca le dijo eso. Es decir, que cuando un hijo de Dios no se ha arrepentido bien, tolera cosas en la casa, en la familia, aunque esté el mal. Nada. Pues que como no se le puede decir nada, pues tampoco le digo nada. Bueno, si usted no es capaz de decírselo, yo sí lo digo. Ahorita con la palabra, ¿no? Pero cuando ya tuvo buena conciencia y ese verdadero encuentro, entonces Jacob dijo a sus familias y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahora sí nos vamos a convertir de verdad al cristianismo. Y eso no significa que es para el que está empezando. Usted y yo podemos llevar años y todavía necesitamos convertirnos de verdad a Dios. Y dice, y levantamos y subámonos a Betel, a la casa de Dios. Y haría allí alterar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, que ha estado conmigo en el camino en que he andado. ¿Cuántos años suman su vida? Y el Señor ha estado con usted, hermano. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz. ¿Qué? Llegó Jacob a la luz. ¿Qué pudiéramos decir entonces de esto? Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, que a veces hay tinieblas en nosotros,
de cosas que no hemos dejado y no hemos llegado a la verdadera luz, que es el Señor Jesucristo. Hay tinieblas todavía en mi corazón, hay tinieblas todavía en mi casa, aunque llevo 20 años conociendo a Dios. Aunque llevo 30, 40 años conociendo a Dios, aunque he predicado muchos sermones, aunque he servido en muchos comités, todavía en mí hay algo que Dios necesita hacer para ser completamente victorioso. Que está en la tierra de Canaán, es en Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, bueno, hasta aquí dejemos. Pero fue hasta que tuvo un verdadero encuentro con Dios Jacob que cambió. En esta etapa Jacob tiene un encuentro con Dios que le cambió para siempre. Cuando encontró con el varón y luchó, se encontró luchando con Dios. Le pide a Dios que no lo deje y lo bendiga. Dios lo hace. En ese momento se da cuenta y nos damos cuenta que ahí fue donde verdaderamente Dios cambió a Jacob, porque le cambió el nombre. Ya no vas a seguir andando así de esa manera. No, Jacob, usted, así como usted está, así no me sirve. Yo tengo unas promesas eternas sobre usted, pero así como usted está, así no. Ya no te vas a llamar más Jacob. Ya no vas a seguir siendo igual. Hoy vas a cambiar o vas a cambiar. Hoy vas a cambiar o vas a cambiar. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Pero no fue solo el cambio de nombre, fue el cambio de su vida, de su carácter, y terminaría siendo el fundamento para el pueblo de Israel. Llamó ese lugar casa de Dios o rostro de Dios, porque tuvo un verdadero encuentro con Dios, una verdadera relación con Él. Hoy podemos reflexionar en esto. Es la presencia de Dios la que puede hacer la verdadera transformación completa en la vida de un cristiano. Es la verdadera presencia de Dios. Es que la persona se exponga directamente a la presencia de Dios. Porque por muy bonito que yo a usted le hable, yo no te puedo cambiar. Por muy bonito que te aconseje el hermano o la hermana, o tu papá o tu mamá, no vas a poder cambiar, porque solamente Dios tiene el poder para cambiar la vida del ser humano, hacerlo cambiar de ideas, de parecer, de dirección, de carácter, de actitudes. Solamente la presencia de Dios lo puede transformar. Primera de Samuel 16 habla que cuando el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otra mujer. Joven, serás mudado en otro joven. Todos en algún momento no nos hemos sentido contentos ni satisfechos con lo que somos. Joven que está aquí, usted tal vez no sabe ni qué va a pasar con usted, ni qué lo que va a hacer, ni piensas nada, estás sin rumbo, sin dirección, no sabe algo. Hoy te puedes encontrar con Jesucristo, con este mismo que se encontró con Jacob, para ponerle un sentido a tu vida y una verdadera dirección. Un verdadero encuentro con Dios nos hace entrar en conciencia y nos hace entender que nosotros hay cosas que están muy mal, aunque seamos creyentes. Vea, mire, ¿sabe algo? Con esto está la conclusión. Encuentros con Jesús deben ser muchos. Usted y yo cada día debemos procurar encontrarnos con Él. Si usted no ha cambiado,
¿sabe qué? Vuelva y arrodíllese. Vuelva y arrodíllese otra vez. La carne es la que nos deja de ser cristianos. Eso es lo que no nos deja a nosotros. Pero ¿sabe? No somos capaces de buscar un altar a pedirle la ayuda al Señor. A Jacob muchas veces lo habían hecho arrodillar, pero nada como ese día que él mismo buscó un altar para encontrarse con Dios, sentir su presencia. Jacob había tenido hasta este punto varios encuentros con Dios, pero nunca como este. Él había escuchado miles de mensajes. Él había escuchado tantos pastores. Unos predicaban gritando y otros pasivos. Pero la verdadera realidad es que nunca él había entregado al Señor por completo su vida. Era viejo ya, era grande ya, y todavía no había logrado ser lo que Dios quería que él fuera. Apenas hasta los 80 años aproximadamente logró hacerlo. Y con esto quiero terminar, hermano querido, en esta hora. Jacob logró a los 80 años entregarse de verdad a Dios. ¿Usted qué piensa de ti? ¿A los cuántos años piensa dejarse cambiar por el Señor Jesucristo? ¿A los cuántos años piensa dejarse cambiar por el Señor? Y yo le digo una cosa: la transformación no depende de a veces de que es que el diablo no me deja. No. Cuando Dios decide salvar a una persona, Él lo ayuda a llegar a la salvación. Ni 1000, ni 2000, ni los demonios que sea. Le voy a poner un ejemplo que está por ahí en San Marcos 5:2. Somos nosotros, hermanos. Yo quiero hacer un paréntesis en este momento y decirle a usted, hermano, que se cree ya muy madurito y muy grandecito y que ya es todo. Usted necesita, hermano, tener un corazón más sensible a Dios y a su presencia. La clave de esto es la humillación. Es la humillación, es la humillación, es la humillación. Yo, mire, todo es para la gloria de Dios. Yo he visto a muchas personas que Dios me ha permitido ponerle la mano encima y reciben el Espíritu Santo. Es de las cosas que Dios le da a uno. Pero desde que hace muchos años descubrí eso. Y a muchos, desde que le he puesto la mano, ha recibido el Espíritu Santo. Pero en mí viene trabajando algo desde hace muchos días. Porque yo dije, ¿por qué hay personas que luchan tanto para recibir el Espíritu Santo? Si es tan fácil, digo yo, si es tan fácil que he visto a algunos en la tina bautismal recibir el Espíritu Santo. Si con cadenas he visto a alguien en un altar hablando en lenguas, ¿por qué a otros le cuesta años y años? Y sabe, una de las respuestas que me dio Dios estos días es: porque les falta humillarse delante de mí. Cuando Dios empezó a obrar en mí de manera diferente, hermano, ¿sabe algo? ¿Sabe algo? Yo me enamoro. Yo soy enamorado del altar. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esos altares, a lo mejor mide 3 metros, pero yo he estado en altares que pueden medir 20 metros, lado a lado. Pero en mi experiencia fue en un altar donde Dios me rompió las cadenas. Fue en un altar donde un día me llenó con el Espíritu Santo y yo sentía que volaba por el aire y daba vueltas así. Porque aprendí a amar la humillación delante de Dios. Porque aprendí a humillarme. Porque aprendí a que cualquier cosa. Hoy Dios me habló. Yo no me quedaba en una silla. Créame que yo no me quedaba en una silla.
haya predicado bien el hermano, haya predicado que me gustó, que no me gustó, yo llegaba al altar. Fue en un altar donde me dio Dios los dones y las capacidades. Fue en un altar donde me mostró hace años que yo iba a venir aquí a México, que yo lo vi. Una vez lleno del Espíritu Santo, ahí en una visión yo vi unas casas, pero unas casas diferentes. Hace como menos 10 o 9 años yo vi unas casas. Yo me acuerdo ahí arrodillado en un altar en la iglesia central de Río Blanco, Tolima. Yo me acuerdo, ahí estaba yo arrodillado. En una visión yo veía unas casas. Hace como 4 años, aquí en México, una casa por allá, me subí en una azotea. Yo levanto la vista para allá, es como si le fueran tomado una foto a esa visión que yo vi hace 9 años. Una foto, un árbol que estaba en toda la mitad de las casas del paisaje. Ese era el mismo árbol, la misma casa, la misma arquitectura. Porque las casas en Colombia tienen una arquitectura diferente. ¿Por qué entendí que era México? Porque aquí la arquitectura es diferente. Ahí me lo mostró en un altar, la humillación. Hasta que Jacob se humilló fue que pudo ver la gloria de Dios y un verdadero cambio en su vida. Hermano, Dios quiere cambiarnos. Como le digo, nada puede impedir eso, ni 1000 demonios. ¿Sabe por qué? En San Marcos 5:2 dice que un hombre estaba en los sepulcros endemoniado. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía una morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Otro evangelio dice que había legión en él. Una legión, ¿sabe cuántos son? 6,200 demonios. Pero quiero decirle esto: cuando un hombre o una mujer decide tener un encuentro con Dios, ni 6,200 demonios son capaces de impedir que se encuentre con Jesús. Aleluya, ni 6,200 demonios son capaces de detener que esa persona se encuentre con Jesús, que sea llena con el Espíritu Santo. Aleluya, que le sirva en un altar, que predique la palabra, que cante, que evangelice, que sea lleno del Espíritu Santo, excepto que usted no se lo permita. Cuenta que ni el diablo, somos nosotros los que necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir intentándolo nosotros mismos? Yo creo que debe llegar un punto donde nosotros debemos de verdad tomar la decisión y entregar todo a nuestro Dios. ¿Sabe qué siento, hermano? Que en nosotros hay cosas que no le hemos entregado a Dios. Y yo sé que sí. Yo sé que hay hermanos que no les duele decir una mentira para quedar bien. Yo sé que todavía cuando nadie lo ve a usted, usted hace cosas que están mal delante de Dios. Y usted ha pedido que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y hace años viene pidiendo que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y Dios no lo ha bendecido porque usted no ha sido capaz de entregarse por completo a Jesucristo. Sí. Usted no ha sido capaz de entregarse por completo a Jesucristo. ¿Qué tienes por ahí que todavía no le ha entregado a Dios? ¿Qué tienes metido en tu corazón todavía que no le ha entregado a Dios? Que en esta tarde, en este altar, quiere entregárselo hoy al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién quiere dones? ¿Quién quiere que Dios le use? ¿Quién quiere ser un instrumento poderoso en la mano de Dios? ¿Quién? Yo sé que muchos. Bueno, primero hay una etapa que toca pasar. Estamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a orar y vamos a estar en pie.
Yo quisiera invitar a alguien sinceramente a ese altar. Cada 8 días, hermano, yo voy a hacer esta invitación de una oración de alguien que lo necesite. De alguien que lo necesite. Que de hecho todos lo necesitamos. Eso es humildad. No creo que porque usted lleva muchos años y ya predica bien, que ya está todo bien. ¿Cuál es el milagro que Dios le ha pedido y usted no lo ha visto por ahí? Dios le está diciendo: entrégueme esos ídolos. Entrégueme esos ídolos que tiene por ahí guardados. A veces necesitamos que alguien nos lo diga, ¿cierto? A veces necesitamos que alguien nos lo diga. Alguien todavía se pone la pulserita por ahí que no, que para que no me ojene al niño, que para que no le caiga el mal. Ay, que se enfuertaron los tamales, que toca echarle a yo no sé qué por allá de revés. Y de ese cuento y agüeros del diablo. Yo no creo en los agüeros. Yo creo en la bendición del Señor Jesucristo. Yo creo en la fe. Buena suerte, dice. Yo no necesito suerte. Yo tengo la fe en el Señor de que me va a ir bien y que Dios me va a bendecir. Eso es lo que yo necesito. Gloria al nombre del Señor. Que en ese altar hoy, hermano, usted deje en este altar, en el nombre de Jesús, de verdad, hoy, y su vida, le aseguro va a ser diferente. Hoy, a partir de hoy, se va a empezar a ser más que victorioso en el nombre del Señor Jesucristo. Haga una oración sincera en ese altar mientras oramos. Y aquí no tenemos afán. Yo voy a orar según el Señor Jesucristo me guíe, el Espíritu Santo me guíe en este momento, y usted deje de tocar también. Aquí no estamos de afán, ni estamos apurados. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios,